Me llamo Aurora, tengo 72 años, y acabo de ver mi propia sangre sobre la nieve virgen del jardín. La nieve que hasta hace un segundo era un lienzo de pureza invernal, ahora está salpicada con la prueba carmesí de una traición que ni en mis peores pesadillas pude haber imaginado. El crujido del cristal fue un sonido seco, obsceno en la quietud de la mañana. No fue un tintineo, sino un estallido, como si la casa misma se hubiera quejado de dolor. Por un instante suspendido en el tiempo, mientras mi cuerpo era impulsado hacia atrás, todo se silenció. No hubo gritos, ni siquiera el mío. Solo el estruendo sordo de la barrera entre mi mundo y el de ellos haciéndose añicos, y luego el abrazo brutal y húmedo de la nieve. Aterricé con un golpe sordo que me sacó el aire, una mitad de mi cuerpo sobre las tablas heladas del porche y la otra en el jardín. El dolor fue una floración tardía. Primero sentí el frío punzante colándose por la lana de mi abrigo, un frío que no solo calaba los huesos, sino que parecía congelar la sangre en mis venas. Y luego, un calor pegajoso en mi mano izquierda. La miré. Una línea roja y nítida la cruzaba, y de ella brotaban gotas espesas que caían sobre la nieve con un siseo casi imperceptible. El olor metálico de mi propia vida derramada se mezcló con el aroma limpio y resinoso de los pinos que Julián y yo habíamos plantado hace 40 años. Desde el interior de la casa, a través del hueco dentado y hambriento que antes había sido una elegante puerta de cristal, oí la voz de Beatriz, mi nuera. Fue un chillido agudo, una disonancia en la sinfonía del desastre. Fue un accidente. Se tropezó, perdió el equilibrio. Era una actuación burda, una mentira lanzada al aire para unos vecinos invisibles. Busqué con la mirada a mi hijo, Leonardo, mi único hijo. Estaba de pie en el mismo lugar, en el umbral que separa la cocina de la sala, su figura recortada contra la luz cálida del interior. Su teléfono aún colgaba de su mano como un apéndice inerte. Su rostro era una máscara de pánico y una parálisis abyecta. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, un abismo de tiempo en el que le supliqué con la mirada que reaccionara, que fuera mi hijo, pero desvió la vista, incapaz de sostener la verdad, incapaz de enfrentarse a su propia cobardía. No se movió, ni él ni ella. No abrieron la puerta rota para ayudarme. Se quedaron dentro, en el calor de su traición, mientras yo, la mujer que les había dado todo, yacía afuera, sangrando sobre el hielo. En ese preciso instante, el dolor de la herida y el frío de la nieve se desvanecieron, reemplazados por una calma gélida, una claridad tan afilada como los fragmentos de cristal que me rodeaban. Comprendí que no solo se había roto una puerta, se había roto para siempre el hechizo de amor incondicional con el que yo había vendado mis propios ojos durante décadas. Con un esfuerzo que me pareció sobrehumano, apoyé la mano sana en la nieve y me incorporé, sintiendo el crujido de mis viejas articulaciones. El abrigo estaba rasgado, los zapatos empapados, la sangre goteaba rítmicamente. Les di la espalda y empecé a caminar. No hubo reproches, no hubo lágrimas. Mi silencio fue mi única arma, mi única declaración. Era el principio de mi guerra. La calle era un mundo silencioso y blanco. Los copos de nieve, grandes y perezosos, caían en una danza hipnótica, cubriendo mis huellas casi tan rápido como las dejaba. Cada paso era una afirmación, una separación deliberada del epicentro de mi dolor. Dejaba atrás no solo una casa, sino una vida entera de excusas. Caminé sin rumbo, el piloto automático de una mujer rota guiando mis pies sobre las aceras resbaladizas. A mi paso, dejaba un rastro intermitente, casi poético, de gotas rojas sobre la pureza de la nieve. No sé cuánto tiempo anduve, perdida en un laberinto de calles desconocidas y pensamientos tumultuosos. Finalmente, una luz de neón que parpadeaba con la palabra café me sacó de mi trance. Era un local modesto, de esos que parecen inmunes al paso del tiempo, abierto las 24 horas. La promesa de calor y anonimato me atrajo como un faro. Al empujar la puerta, una campanilla sonó y una ola de aire caliente y espeso me envolvió. Olía a café recalentado, a grasa de tocino y a la melancolía de las almas nocturnas. En una esquina,
2 camioneros hablaban en voz baja sobre sus tazas humeantes. En la barra, un hombre leía el periódico. La camarera, una joven de unos 20 años con ojeras que delataban un doble turno, levantó la vista de su crucigrama. Su mirada pasó por mi rostro, descendió por mi abrigo roto y se detuvo en mi mano, que yo intentaba ocultar torpemente. No mostró sorpresa ni alarma, solo una comprensión cansada, como si hubiera visto todas las formas del sufrimiento humano desfilar por aquel café. «Siéntese donde guste, señora», dijo con una voz suave. «Ahora mismo le traigo algo». Elegí la cabina más alejada, la que estaba en la penumbra. El asiento de vinilo rojo estaba frío y agrietado. Apoyé la cabeza en la pared y cerré los ojos, escuchando el murmullo del lugar, el siseo de la cafetera, el chocar de los cubiertos, las conversaciones lejanas. Era el sonido de un mundo que seguía girando, ajeno a mi catástrofe personal. La camarera regresó. No traía un menú, sino un pequeño botiquín de primeros auxilios. Lo dejó sobre la mesa junto a una taza de té humeante. «Tenga», dijo, «límpiese eso, y el té corre por cuenta de la casa». Mi abuela decía que no hay nada que una taza de té caliente no pueda empezar a arreglar. Su simple acto de bondad, la decencia básica de una completa extraña, fue lo que finalmente rompió el dique. No sollocé. Simplemente, 2 lágrimas gruesas y calientes rodaron por mis mejillas frías y se perdieron en el cuello de mi abrigo. Mientras limpiaba torpemente mi herida con una gasa y antiséptico, tomé la primera decisión verdaderamente egoísta en muchos años. No iba a llamar a nadie para pedir ayuda, no iba a buscar consuelo, iba a buscar justicia. Saqué de mi bolso mi viejo cuaderno de notas y un bolígrafo. Mi mano todavía temblaba ligeramente, pero la caligrafía que tracé en la primera página fue firme, definitiva, casi violenta. Escribí una sola palabra, subrayándola 2 veces: «Basta». El aroma del té, dulce y cítrico, se enroscó en mis sentidos y, como un hilo invisible, tiró de un recuerdo que yo creía guardado bajo llave. De repente, ya no estaba en ese café anónimo, sino en el lugar más feliz de mi infancia, la mercería de mi madre, el Hilo Dorado. No era una simple tienda, era un universo en miniatura, un universo que olía a lavanda seca, al apresto de las telas nuevas y a los bizcochos de naranja que mi madre horneaba en la pequeña cocina de la trastienda. Crecí jugando a construir castillos con carretes de hilo y a vestir a mis muñecas con retales de seda y terciopelo. Fue allí donde aprendí mi primera gran lección. Con paciencia, una aguja firme y el hilo adecuado, casi cualquier desgarro en la vida podía ser remendado. O eso creía. Cuando mi madre nos dejó, la mercería pasó a ser mía. Se convirtió en mi ancla, mi orgullo. Con sus ganancias pagué mis estudios de enfermería, convirtiéndome en la primera mujer de mi familia con un título universitario. Y cuando me casé con Julián, mi Julián, un hombre bueno con una risa que podía llenar cualquier habitación, fue entre esos estantes de madera oscura donde celebramos nuestro amor. Nuestra boda fue sencilla, pero rica en lo que importaba: familia, amigos y la promesa de un futuro tejido con hilos de respeto y cariño. Pero los hilos del destino a veces se enredan. Mi hijo Leonardo, nuestro único hijo, siempre fue mi debilidad. Tenía el corazón bueno de su padre, pero carecía de su fortaleza, y entonces llegó Beatriz. Era como una urraca, atraída por todo lo que brilla, con una ambición que confundía con amor. Su sueño era una boda sacada de una revista, un evento que demostrara al mundo que ella había ascendido. Y Leonardo, en su afán desesperado por hacerla feliz, por sentirse a la altura de sus expectativas, vino a mí. Recuerdo la conversación como si fuera ayer. Estábamos en la cocina de la casa, la misma cocina que ahora era una escena del crimen. Él se sentó frente a mí, removiendo el azúcar de su café, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Mamá, Beatriz y yo queremos casarnos pronto. Y ella tiene mucha ilusión con la celebración. Quiere algo especial». «¿Qué tan especial, hijo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Me habló de un salón de fiestas en un hotel de lujo, de un banquete para 200 invitados
de un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Escuché en silencio. El dinero que teníamos ahorrado, el que Julián y yo habíamos guardado con tanto esfuerzo, no cubría ni la cuarta parte. Mamá, sé que es mucho pedir, continuó, finalmente levantando la vista. Sus ojos, los mismos ojos de niño que me suplicaban un dulce, ahora me suplicaban un futuro que no podíamos permitirnos. Es el día más importante de mi vida. Solo quiero verla feliz. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, con el corazón oprimido. A mi lado, Julián dormía, pero su respiración era inquieta. Él también estaba preocupado. A la mañana siguiente, me senté a su lado mientras leía el periódico. Julián, le dije, estoy pensando en vender la mercería. Dejó caer el periódico. Me miró con una tristeza infinita. Aurora, esa tienda es tu madre, es tu abuela, es tuya, no puedes. Es solo un local, Julián, ladrillos y madera. Nuestro hijo es de carne y hueso. Es por su felicidad, por su futuro. Discutimos. Por primera vez en muchos años, discutimos. Él argumentaba con lógica, con prudencia. Me advirtió que Beatriz era un pozo sin fondo, que esto era solo el principio. Pero yo argumentaba con el corazón ciego de una madre. Y mi corazón ganó. La venta fue rápida y dolorosa. El nuevo propietario, un hombre con ojos de tiburón, planeaba demoler el interior para montar una tienda de teléfonos móviles. El día que entregué las llaves, sentí que estaba traicionando a mi madre, a mi abuela, a mí misma. Pero luego vi la cara de Leonardo en la boda, su sonrisa radiante mientras bailaba con Beatriz, y me convencí de que había hecho lo correcto. Te lo devolveré todo, mamá, me susurró en un abrazo. Te lo juro. Creí en su juramento. Fue el peor error de mi vida. Tras la muerte de Julián, la soledad se hizo un nido en mi casa. Leonardo y Beatriz, recién casados y viviendo en un pequeño apartamento, insistieron en que me mudara con ellos. No puedes estar sola, mamá. Somos una familia. La idea me pareció un bálsamo. Vendí mi casa y les di el dinero para el enganche de una más grande, la casa donde ahora vivían, la casa de la puerta rota. Al principio, todo parecía funcionar. Yo era la abuela feliz, la suegra servicial. Cuidé de mi nieta Clara desde que nació. Me encargué de la casa, de la comida. Les di mi tiempo, mi energía, mi amor. A cambio, sin darme cuenta, empecé a recibir pequeñas dosis de veneno. Las heridas invisibles son las peores, porque nadie más las ve. No dejan moratones, no provocan cicatrices. Solo van minando el alma, gota a gota. Recuerdo una tarde de otoño. Clara tendría unos 5 años. Le había tejido un suéter de lana de color azul cielo, con pequeños patitos amarillos bordados en el pecho. Me había llevado semanas, trabajando en él cada noche, mientras veía la televisión. Se lo di con toda la ilusión del mundo. A Clara le encantó, pero cuando Beatriz llegó del trabajo, su sonrisa se congeló al ver a la niña con el suéter. «¡Ay, mamá! ¡Qué detalle!», dijo, su voz un témpano de cortesía forzada. Se acercó a Clara y le tocó la mejilla. «Pero mi amor, esta lana te va a picar. Además, el azul no es tu color, te hace parecer pálida». Se lo quitó con una eficiencia brutal y lo dobló. «Lo guardaremos de recuerdo, ¿sí?». Lo guardó en un cajón del que nunca más volvió a salir. Delante de mí, acababa de decirle a mi nieta que el regalo de su abuela no era lo suficientemente bueno. Clara me miró con sus grandes ojos tristes y yo tuve que tragarme las lágrimas y sonreír. Otro recuerdo, más afilado, una cena con los socios de Leonardo. Beatriz había estado preparando el evento durante semanas. Quería que todo fuera perfecto. Yo me ofrecí a cocinar mi famoso mole poblano, un plato que siempre era un éxito. «Claro que no, mamá», me dijo, como si le hubiera propuesto servir veneno. «Esto es una cena de negocios, no una kermés de pueblo. He contratado un catering. Usted, por favor, solo siéntese y procure no hablar de sus enfermedades». Esa noche me sentí como una extraña en mi propia casa. Escuchaba las conversaciones sobre finanzas, sobre viajes a Europa, sobre marcas de lujo. Beatriz era la anfitriona perfecta, encantadora y sofisticada.
En un momento, uno de los socios, un hombre amable, se dirigió a mí. ¿Y usted, Aurora? ¿A qué se dedicaba? Antes de que pudiera responder, Beatriz intervino con una risa cantarina. Oh, mi suegra, ella era la reina de las gasas y las inyecciones, una enfermera de las de antes. Lo dijo como si fuera algo pintoresco, algo arcaico, como hablar de un dinosaurio. Humilló mi profesión, la profesión que había pagado la educación de su marido, delante de todos. Leonardo, que estaba a su lado, solo sonrió débilmente y cambió de tema. El control se fue haciendo cada vez más férreo. Un día, Beatriz me dijo que había consolidado todas las cuentas de servicios en una sola, a nombre de Leonardo. Es para simplificar, mamá. Así no tienes que preocuparte por nada. La realidad es que me quitó el acceso a ver en qué se gastaba el dinero. Mi pensión, que se depositaba en una cuenta conjunta, desaparecía cada mes sin que yo supiera exactamente en qué. Empecé a sentirme como una prisionera, una mantenida. Me habían quitado la autoridad, la independencia, y lo habían hecho con sonrisas y excusas de amor y cuidado. Y yo, por no causar problemas, por mantener la paz, lo permití, callé, y mi silencio fue su cómplice. Doña Pilar era la centinela silenciosa de nuestra calle. Una viuda de 80 y tantos años, con el pelo blanco como la nieve y unos ojos negros y vivaces que parecían haberlo visto todo. Su casa, justo enfrente de la de Leonardo, tenía un porche que era su puesto de mando. Desde el amanecer hasta el atardecer, se sentaba en su mecedora de mimbre, a veces con un tejido en el regazo, a veces simplemente observando el lento desfilar de la vida. Al principio nuestro contacto era el típico de vecinos, un saludo con la cabeza, un comentario sobre el tiempo. Pero con los meses empecé a notar que su mirada se posaba en mí con una intensidad particular. Me sentía observada, pero no juzgada. Era una mirada de reconocimiento, casi de compasión. Un sábado por la mañana, unos 6 meses antes del incidente, yo estaba en el jardín delantero, podando con esmero el rosal que Julián y yo habíamos plantado en nuestra primera casa y que yo había trasplantado aquí. Era mi pequeño santuario, mi conexión con él. Beatriz acababa de salir, dando un portazo a su lujosa camioneta, enfadada por alguna nimiedad. Yo me quedé allí, con las tijeras en la mano, sintiendo la tensión que ella dejaba a su paso como una estela de humo tóxico. Aurora. Oí la voz cascada pero firme de Pilar desde el otro lado de la calle. Venga un momento, hija. He hecho café de olla. Dudé un instante. No era muy dada a las visitas, pero había algo en su tono, una amabilidad genuina, que me hizo dejar las tijeras y cruzar. Su porche olía a canela y a geranios. Me sirvió una taza de café en una jarra de barro. Su gato, un animal gordo y gris, se frotó contra mis piernas. Nos sentamos en silencio, meciéndonos suavemente. El ritmo de la mecedora era tranquilizador. «Ese rosal está precioso», dijo finalmente Pilar, mirando hacia mi jardín. «Requiere mucha paciencia, ¿verdad? Hay que saber cuándo podar, quitar lo que está seco para que lo nuevo pueda crecer fuerte». «Así es», respondí, agradecida por la conversación neutral. «A veces pasa lo mismo con las familias», continuó, y su mirada se volvió penetrante. «Hay que saber podar a tiempo». Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Llevo mucho tiempo observando a Aurora. Veo cómo entra y cómo sale. Veo la cara que pone cuando cree que nadie la mira, y oigo, las paredes son delgadas». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Ten cuidado, Aurora. Esa mujer tiene hambre, y su hambre no se sacia con comida, se sacia con lo que es de otros». Me puse rígida. Una cosa era sentirlo yo, y otra muy distinta era oírlo de boca de una extraña. El instinto de defender a mi familia, por disfuncional que fuera, se apoderó de mí. «Pilar, Beatriz tiene un carácter fuerte, pero quiere a mi hijo». Pilar soltó un pequeño bufido, un sonido entre divertido y triste. «Querer a tu hijo no es excusa para anularte a ti. No te dejes engañar por las apariencias, Aurora. El alacrán más venenoso es el que se esconde bajo la piedra más bonita.
Solo te pido una cosa, no firmes nada, nunca, no sin que alguien de tu confianza lo lea primero. Tu firma es lo único que te queda, no la regales. Me terminé el café, le di las gracias de forma un tanto cortante y me fui. Me sentí expuesta, avergonzada. Intenté convencerme de que Pilar era una anciana entrometida, que veía fantasmas donde no los había. Pero sus palabras se quedaron conmigo como una astilla bajo la piel. Hay que saber podar a tiempo. No le hice caso. Dejé que la maleza creciera, que ahogara las flores, hasta que ya no quedó jardín, solo una maraña de espinas. La mañana de la catástrofe, el aire en la casa estaba tan cargado de electricidad estática que casi podía oírlo crepitar. Leonardo se había escabullido al amanecer, con la excusa de una reunión de emergencia. Una mentira cobarde. Sabía perfectamente lo que Beatriz planeaba y había elegido, como siempre, el camino de la evasión. Yo estaba en la cocina, de espaldas a la entrada, preparando una taza de té. El simple ritual de calentar el agua y elegir una infusión era mi pequeño acto de resistencia, mi forma de aferrarme a la normalidad en un ambiente que se había vuelto tóxico. Escuché sus pasos silenciosos sobre el suelo de baldosas. No me giré. Tenemos que hablar, Aurora. Su voz era fría, sin matices. Dejó caer una carpeta de cuero sobre la mesa de la cocina. El golpe seco fue una declaración de intenciones. Me giré lentamente, mi taza de té a medio preparar. La miré. Beatriz llevaba un vestido de oficina, como si fuera a una importante reunión de negocios. Y supongo que, para ella, esto era exactamente eso, una adquisición hostil. Siéntate, ordenó, no pidió. Obedecí en silencio, sentándome frente a ella. La carpeta estaba entre nosotras como una frontera. La abrió con un gesto decidido y deslizó un fajo de papeles hacia mí. La tinta negra de los encabezados era agresiva, intimidante. Cesión absoluta de derechos de propiedad. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. Leonardo y yo hemos decidido que es hora de poner las cosas en orden, comenzó, adoptando el tono de una banquera explicando una hipoteca. Para asegurar el futuro de Clara, para poder expandir el negocio, necesitamos liquidez. Y el activo más importante que tenemos es esta casa. Esta casa está a mi nombre, Beatriz, dije, mi voz un susurro. Un tecnicismo, replicó ella con un gesto displicente de la mano. Un tecnicismo que nos está impidiendo avanzar. Eres mayor, Aurora, no necesitas la preocupación de ser propietaria. Es una carga. Nosotros podemos asumirla, solo tienes que firmar aquí. Su dedo con la uña perfectamente pintada de rojo señaló una línea vacía al final del documento. Hojeé los papeles. Las cláusulas eran brutales, despojándome de cualquier derecho, de cualquier voz. Me convertía legalmente en una inquilina en la casa que había sido mi hogar, a merced de su voluntad. Era el borrado definitivo, la aniquilación de mi autonomía. No, dije. La palabra fue pequeña, casi inaudible, pero cayó en el silencio de la cocina como una piedra en un estanque. Beatriz parpadeó, incrédula. ¿Cómo has dicho? He dicho que no. Esta vez mi voz fue más firme. Levanté la vista de los papeles y la miré directamente a los ojos. No voy a firmar esto. Necesito que un abogado lo revise. La mención de un abogado fue la chispa que incendió la pradera. El rostro de Beatriz se contrajo en una mueca de desprecio. ¿Un abogado? ¿Es que no confías en tu propia familia? ¿O es que piensas que somos estúpidos? Sabemos que no tienes dinero para un abogado. ¿A quién vas a llamar? A una de tus amigas jubiladas. Se levantó, su silla arañó el suelo. Empezó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Llevo años soportando esto, soportando tu presencia, tus costumbres anticuadas, tu constante recordatorio de que esta casa no es del todo mía. He trabajado muy duro para tener esta vida, para sacar a Leonardo del pozo de mediocridad en el que estaba, y no voy a permitir que una anciana terca y sentimental lo arruine todo. Cada palabra era un latigazo. El veneno que había estado acumulando durante años finalmente se desbordaba. Esta casa la pagué con la herencia de mi madre y el trabajo de mi esposo, repliqué, poniéndome de pie también,
mi cuerpo temblando de una rabia que no sabía que poseía. «Y nos lo has restregado por la cara cada día de tu vida», gritó. Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Pude oler su perfume caro, una fragancia dulce que de repente me pareció nauseabunda. «Pues se acabó. ¿Vas a firmar ese papel, Aurora? ¿Por las buenas o por las malas?» Fue entonces cuando me agarró del brazo, y la discusión dejó de ser sobre papeles y dinero. Se convirtió en algo mucho más primario, más oscuro. Se convirtió en una lucha por el poder, por la supervivencia. Y yo supe, con una certeza helada, que estaba a punto de perderla. La fuerza de su mano en mi brazo fue sorprendente, una garra de acero bajo su apariencia pulcra. Sus uñas se clavaron en la carne de mi antebrazo, un dolor agudo y punzante. «Suéltame», exclamé, mi voz sonando extraña, estrangulada. Intenté zafarme, pero ella me sujetaba con la tenacidad de la desesperación. «Vas a escucharme», siseó, su rostro contorsionado por la furia. Empezó a arrastrarme fuera de la cocina, hacia la sala de estar, como si yo fuera un saco de patatas, un objeto inerte que se interponía en su camino. Mis pies se tropezaban con la alfombra. El mundo se convirtió en un borrón de muebles y paredes. Fue en ese preciso instante cuando la puerta principal se abrió. Leonardo se quedó paralizado en el umbral, con un maletín en una mano y una expresión de horror en la cara. Nos vio a su esposa maltratando a su madre. El tiempo pareció detenerse. En sus ojos vi una batalla, un conflicto relámpago entre el deber de un hijo y el miedo a su mujer. Ganó el miedo. «¿Pero qué está pasando aquí? ¿No pueden estar un solo día sin pelear?», gritó, su voz cargada de una exasperación egoísta. No le preocupaba mi bienestar, le preocupaba el ruido, el conflicto, la incomodidad que le causábamos. «Tu madre no entra en razón, Leo», exclamó Beatriz sin aflojar su agarre. «Se niega a firmar. Está poniendo en riesgo nuestro futuro. Solo intentaba que se calmara». Leonardo se acercó a nosotros, su rostro una máscara de angustia. «Mamá, por favor», suplicó, dirigiéndose a mí, la víctima. «No hagas las cosas más difíciles. Beatriz está nerviosa. Solo firma y todo volverá a la normalidad». Puso su mano en mi otro brazo, supuestamente para mediar, para separarnos, pero su toque no fue firme, fue débil, torpe. En el forcejeo que siguió, un ballet grotesco de tres cuerpos en conflicto, sentí cómo me desequilibraba. Fue un movimiento confuso, un empujón que pareció venir de ambos lados a la vez, la fuerza agresiva de ella y la inepta intervención de él. Fue un impulso violento y definitivo. Mis pies se despegaron del suelo. El mundo giró. Vi el ventanal del jardín acercándose a una velocidad imposible. No hubo tiempo para gritar, solo hubo el impacto, mi espalda contra el cristal. Y luego, la nada, el estallido, el frío. La habitación del motel El Viajero era el epítome de la transitoriedad. Olía a desinfectante de pino y a las historias anónimas de cientos de extraños. Me senté en el borde de la cama, que emitió un gemido cansado. El único sonido era el zumbido del viejo frigorífico en la esquina. El silencio era un lienzo en blanco sobre el que mi mente comenzó a pintar sus peores pesadillas. Después de limpiar la herida bajo la luz cruda del baño, volví a la habitación y me envolví en la delgada manta. El frío que sentía no era físico, era un frío existencial. Y con él llegó la duda, un visitante sigiloso y venenoso. ¿Fue mi culpa? La pregunta era una serpiente que se enroscaba en mi cerebro. Empecé a desgranar el rosario de mis recuerdos, buscando mi error original, el pecado que había llevado a esta penitencia. ¿Fue cuando vendí la mercería? ¿Debí haberle dicho que no a Leonardo, enseñarle el valor del dinero a través de la escasez y no de la abundancia? Mi sacrificio, en lugar de un regalo, fue una maldición que atrofió su capacidad de luchar por sí mismo. Recordé las innumerables veces que había justificado sus fracasos, que había mediado en sus discusiones con Beatriz, siempre poniéndome de su lado, siempre protegiéndolo. Lo protegía a él
¿O protegía mi propia imagen de madre perfecta? Quizás mi amor no había sido un escudo, sino una jaula que le impidió crecer, que lo convirtió en ese hombre pusilánime incapaz de defender a su propia madre. ¿Y Beatriz? ¿Fui yo quien le dio el poder? Cada vez que callé ante un desprecio, cada vez que sonreí ante una humillación, ¿no le estaba enviando el mensaje de que su comportamiento era aceptable? Mi búsqueda de la paz a cualquier precio ¿no había creado el campo de batalla perfecto para su tiranía? La culpa es una carga pesada, sobre todo en la soledad de una noche anónima. Me sentí abrumada. La idea de rendirme era seductora. Podía llamar, pedir perdón por haber sido terca, firmar el maldito papel y volver a mi rol de fantasma. Sería más fácil. Sería la paz. Pero entonces, una imagen vino a mi mente con una claridad meridiana. La cara de mi madre diciéndome: la dignidad, Aurora, es lo único que es verdaderamente tuyo. No dejes que nadie te la quite. Y luego, la voz de Julián, en una de nuestras últimas conversaciones: eres la mujer más fuerte que conozco. No lo olvides nunca. No, la rendición no era paz. Era el suicidio del alma. Mi error no fue amar, fue olvidar que yo también merecía ser amada y respetada. Mi culpa no era haber sido débil, sino haber permitido que confundieran mi paciencia con debilidad. Me levanté y me acerqué a la ventana. Miré el callejón oscuro y sentí una oleada de una emoción nueva. No era rabia, era una determinación fría y cortante como el cristal roto. Ellos habían elegido sus armas, la violencia y la manipulación. Yo elegiría las mías, la inteligencia, la paciencia y el silencio. La primera luz del día se filtró a través de las finas cortinas del motel, tiñendo la habitación de un gris esperanzador. Con la luz, llegó la claridad. La autocompasión de la noche se había transformado en un plan de acción. El primer paso, y el más crucial, era la evidencia. La cámara. La absurda ironía me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. Aquel pequeño ojo electrónico que Beatriz había insistido en instalar para tu seguridad, mamá, su herramienta de vigilancia y control, iba a ser su perdición. Recordé la conversación. Así podemos ver que estás bien. Si te caes o necesitas algo, había dicho Leonardo. La verdad era que querían un gran hermano privado para monitorizar mis movimientos. No contaban con que su paranoia se convertiría en mi prueba irrefutable. El problema era el acceso. La aplicación estaba en sus teléfonos, protegida por contraseñas que yo desconocía. Pero recordaba perfectamente quién la había instalado. Un sobrino de Beatriz, un joven mago de la informática, y sabía quién podía conseguir lo que fuera en el mundo digital. Mi amiga Elena. Nos conocimos en la escuela de enfermería y trabajamos juntas en el hospital durante 30 años. Éramos como hermanas. Tras jubilarse, mientras yo me dedicaba a mis rosales, ella se sumergió en el universo de la ciberseguridad. Era su pasión, su hobby. Decía que mantenía su mente afilada. Marqué su número. Respondió al segundo tono. ¿Aurora? ¡Qué milagro! ¿Estás bien? Su voz, siempre cálida, me reconfortó. Le conté todo, sin adornos, con la precisión clínica que habíamos aprendido en la unidad de cuidados intensivos. Hubo un largo silencio al otro lado. Pude imaginármela, con el ceño fruncido, procesando la información. Los malnacidos, dijo finalmente, su voz desprovista de toda calidez. Aurora, dame el modelo de la cámara si lo recuerdas, y el nombre de la empresa que gestiona la nube, y el nombre del sobrino listillo. Voy a entrar, consígueme esa información y yo te conseguiré ese video. Mientras Elena se ponía manos a la obra, hice la segunda llamada, la más importante, a don Ramiro. Era el ancla de mi pasado y ahora, sin saberlo, la llave de mi futuro. Era el mejor amigo de Julián, el guardián de nuestros secretos. Ramiro, necesito verte. Es urgente. Nos citamos en una pequeña cafetería cerca de su casa. Cuando llegué, él ya estaba allí. Me vio entrar y su rostro afable se ensombreció al ver mi aspecto, el pequeño vendaje en mi mano. Le conté la historia completa. Escuchó sin interrumpir, sus manos nudosas apretando la taza de café
hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Julián lo sabía, dijo finalmente, su voz ronca por la emoción. Él siempre temió que la debilidad de Leonardo fuera un campo fértil para la codicia de esa mujer. Fue como si sus palabras abrieran una puerta en mi memoria. De repente, estaba de vuelta en la habitación del hospital, en los últimos días de Julián. El olor a antiséptico, el pitido de las máquinas. Él me había pedido que me acercara. Su mano, frágil y fría, buscó la mía. Aurora, escúchame. Me susurró, su voz un hilo. El dinero que te dejo, el fideicomiso que Ramiro gestiona, no es para que vivas con lujos. Es tu arma, es tu independencia. Nuestro hijo es un buen hombre, pero es un hombre débil, y hay gente que se alimenta de la debilidad. Prométeme que nunca dependerás de él. Prométeme que mantendrás esto en secreto hasta que no tengas más remedio, hasta que necesites luchar. Prométeme que te protegerás. Te lo prometo, mi amor, le dije, besando su frente. Me protegeré. Bien, dijo Ramiro sacándome del recuerdo. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa. El fideicomiso es una fortaleza inexpugnable, Aurora. Julián era un genio. 21 millones de dólares, diversificados, blindados legalmente. Son tuyos y solo tuyos. Dime qué necesitas. Un ejército de abogados, detectives, lo que sea. Lo tienes. Necesito a la mejor abogada de la ciudad. No quiero una mediadora familiar, quiero una guerrera. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena, un archivo adjunto y una frase. Bingo, la tienes. La muy estúpida usó el nombre de su perro como contraseña para la nube. Abrí el archivo, y allí estaba. La prueba, la promesa de Julián, mi arma. El nombre que don Ramiro me dio resonó con autoridad. Licenciada Inés Vargas. La llaman la cirujana, me explicó, porque sus casos no los gana, los disecciona. Es implacable, precisa y no tiene tiempo para sentimentalismos. Era exactamente lo que necesitaba. Su despacho ocupaba la planta 30 de un rascacielos que parecía perforar las nubes. El contraste entre mi vida hasta ese momento y este mundo de cristal, acero y poder silencioso era abrumador. Me sentí como un gorrión en un nido de águilas. La recepcionista me hizo pasar a una sala de espera minimalista, donde el único sonido era el susurro del aire acondicionado. Inés Vargas me recibió en su despacho. La habitación era una extensión de su personalidad, ordenada hasta el extremo, con muebles de diseño y una vista panorámica de la ciudad que parecía postrarse a sus pies. Era una mujer de unos 50 y tantos, con el pelo corto, canoso y elegante, y unos ojos oscuros que no solo te miraban, sino que te escaneaban. Señora Sandoval, dijo, sin levantarse de su silla de cuero. Su voz era grave, sin inflexiones. Don Ramiro me ha hecho un resumen. Dice que tiene un problema familiar. Yo no llevo problemas familiares. Llevo casos de fraude, litigios corporativos y, ocasionalmente, desastres que requieren una limpieza a fondo. Tiene 15 minutos para explicarme en qué categoría entra usted. Su franqueza fue como una ráfaga de aire fresco. No quería que me tuvieran lástima. Quería que me tomaran en serio. Puse mi bolso sobre la mesa y saqué 3 elementos. Los coloqué en una fila ordenada sobre la superficie de caoba pulida. Primero, el informe médico de la clínica de urgencias. Contusiones múltiples, herida incisa en la mano izquierda, posible esguince cervical, todo compatible con una caída violenta. Segundo, una pequeña memoria USB. El video de mi caída violenta, grabado por la cámara de seguridad que mis agresores instalaron para vigilarme. Tercero, la carpeta que don Ramiro había preparado, el estado actual del fideicomiso Julián Sandoval, valor neto, $21.243.000. Inés Vargas se puso unas gafas de montura fina y examinó los documentos, leyó el informe médico con una rapidez profesional. Luego, conectó la memoria USB a su portátil, giró la pantalla para que yo pudiera verla. El video se reprodujo en el silencio absoluto de la oficina. Volví a verlo todo, la discusión, la agresión,
mi cuerpo frágil chocando contra el cristal. No aparté la mirada. Cuando el video terminó, Inés no dijo nada durante un largo minuto. Se quedó mirando la imagen congelada, la de mi cuerpo desapareciendo del encuadre. Luego, se quitó las gafas lentamente y me miró. Su expresión había cambiado. La frialdad profesional había sido reemplazada por una indignación helada, una ira controlada que era casi tangible. «Señora Aurora», dijo, y su voz había adquirido un filo de acero. «Retiro lo dicho. Esto no es un problema familiar. Esto entra en la categoría de desastre que requiere una limpieza a fondo, una limpieza quirúrgica». Se levantó y rodeó el escritorio para sentarse en la silla a mi lado. Un gesto que me sorprendió. «Escúcheme bien. Su hijo y su nuera cometieron 2 errores fatales. El primero fue la agresión. Es un acto criminal, estúpido y fácil de probar con esto», señaló la pantalla. «Pero su segundo error fue mucho más grave. La subestimaron. Pensaron que era una anciana sola, pobre e indefensa. Creyeron que podían aplastarla sin consecuencias. Ese error les va a costar todo». Su energía era contagiosa. Sentí como mi propio miedo se transformaba en determinación. «Acepto su caso», continuó. «Y esta es mi estrategia. No habrá contacto, no habrá advertencias. Usted va a desaparecer. Se instalará en un lugar seguro que mi equipo le proporcionará. Mientras tanto, nosotros no solo prepararemos la demanda por agresión. Vamos a iniciar una auditoría forense de cada céntimo que hayan tocado de su dinero, cada documento que hayan intentado manipular. Vamos a construir un caso de abuso sistemático a un adulto mayor, coacción económica y fraude. No vamos a por la casa, vamos a por todo su castillo de naipes». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Cuando estemos listos, no enviaremos una carta, desataremos una tormenta legal y financiera de la que no podrán esconderse. No sabrán que les ha golpeado. Y para cuando entiendan lo que ha pasado, ya estarán enterrados bajo los escombros». Volvió a mirarme. «¿Está preparada para esto, señora Sandoval? No será agradable, pero le garantizo una cosa. Ganaremos. Y lo haremos de una forma tan contundente que nunca más en su vida volverán a pensar que una mujer mayor es un blanco fácil». «Estoy preparada, licenciada», respondí. Y por primera vez en mi vida, mi voz sonó como el acero. «Llámeme Aurora». Pasó un mes. 30 días de un silencio estratégico y atronador. 30 días en los que me instalé en un discreto apartamento amueblado, cortesía de la firma de Inés. Era un lugar impersonal, pero seguro. Mi única conexión con el mundo exterior eran las actualizaciones diarias de Inés y las llamadas de ánimo de don Ramiro y Elena. Aprendí a vivir como una fugitiva de mi propia vida, esperando el momento adecuado para contraatacar. Mientras tanto, Leonardo y Beatriz, al otro lado de la ciudad, vivían su propia narrativa. Los primeros días, como supe por los registros telefónicos que el equipo de Inés obtuvo, fueron de una ira frustrada. Me llamaron docenas de veces. Dejaron mensajes en mi antiguo buzón de voz que pasaban de la falsa preocupación. «Mamá, estamos muy preocupados. ¿Dónde estás?», a la irritación. «Mamá, esto es ridículo. Contesta el teléfono». Y finalmente a la amenaza velada. «Mamá, si no apareces, tendremos que denunciar tu desaparición y tomar medidas». Pero a medida que pasaban las semanas y yo no daba señales de vida, su pánico se transformó en una arrogancia peligrosa. Empezaron a creer que habían ganado. Sin duda, su abogado les aconsejó que mi silencio y mi desaparición jugaban a su favor. Podrían argumentar que yo era senil, inestable, que mi huida era la prueba de mi incapacidad. Empezaron a moverse, a contactar a notarios, a preparar la documentación para declararme incompetente y tomar el control. Estaban construyendo mi tumba legal, sin saber que yo estaba observando cada palada de tierra desde la distancia. Fue entonces cuando Inés decidió que era el momento de lanzar el cebo. La carta que redactó era una obra de arte de la sutileza legal. No era una amenaza, sino una invitación. En ella, la firma Vargas y Asociados informaba cortésmente al abogado de Leonardo y Beatriz que su clienta, la señora Aurora Sandoval, deseaba encontrar una solución armoniosa y definitiva a la gestión de los bienes familiares para asegurar su
tranquilidad en la vejez. Proponía una reunión de mediación en sus oficinas para discutir los términos de un posible acuerdo. Como una trucha hambrienta, mordieron el anzuelo. Su abogado respondió en menos de 24 horas, aceptando con un tono que destilaba suficiencia. Podía imaginarme la escena. Beatriz, triunfante. ¿Lo ves? La vieja se ha quedado sin dinero y sin opciones. Ahora viene a suplicar. Leonardo aliviado. Menos mal. Arreglemos esto y volvamos a la normalidad. El día de la reunión, elegí mi atuendo con el cuidado de un general antes de la batalla. No un vestido caro, sino un sencillo traje de pantalón de lana gris, una blusa de seda color marfil y el único reloj que conservaba de Julián. Era un atuendo que no gritaba riqueza, sino una dignidad serena e inquebrantable. Llegué al despacho de Inés una hora antes. Ella me esperaba con don Ramiro. Repasamos el plan por última vez. Mi papel era el más simple y el más difícil. El silencio. Usted es la reina en este tablero, Aurora, me dijo Inés, y la reina no necesita hablar para demostrar su poder. Su mera presencia será suficiente. Deje que ellos se ahoguen en sus propias palabras. Esperamos en la imponente sala de juntas. El sol de la mañana entraba a raudales por el ventanal, haciendo brillar las motas de polvo en el aire. Me senté a la cabecera de la mesa. No era la mesa de la cocina donde me habían humillado. Era mi mesa, y yo estaba lista para presidir el juicio que ellos mismos habían provocado. La puerta de la sala de juntas se abrió con un suave siseo. Entraron con la arrogancia de conquistadores. Su abogado, un hombre con un traje demasiado brillante y una sonrisa untuosa, iba primero. Detrás, Beatriz, enfundada en un vestido rojo que gritaba poder, su bolso de marca colocado estratégicamente sobre el antebrazo. Y finalmente, Leonardo, un paso por detrás, como siempre, su mirada evitando la mía, su cuerpo tenso dentro de un traje que parecía prestado. Licenciada Vargas, don Ramiro, saludó su abogado, repartiendo asentimientos de cabeza. Sus ojos pasaron por encima de mí como si yo fuera parte del mobiliario. Un placer. Confiamos en que esta reunión será productiva y podremos resolver este desafortunado asunto familiar. Inés no se levantó. Su quietud era una forma de poder. Tomen asiento, dijo, su voz plana. La productividad de esta reunión dependerá enteramente de su capacidad para comprender la realidad. Se sentaron frente a nosotros. El abogado sacó un bloc de notas, listo para la negociación. Beatriz cruzó las piernas y me examinó con una mezcla de desprecio y curiosidad, como si evaluara el estado de una antigüedad que pensaba adquirir a bajo precio. Inés dejó que el silencio se masticara en la sala durante un minuto entero. La tensión era palpable. Finalmente, se levantó, no para hablar, sino para caminar hacia la gran pantalla que dominaba una de las paredes. Con un pequeño control remoto en la mano, la encendió. La imagen que apareció era familiar y nauseabunda. El ángulo de visión desde la esquina de su propia sala de estar. Vi cómo el rostro de Beatriz pasaba de la suficiencia a la confusión. Leonardo se removió en su silla, su rostro empezaba a palidecer. Inés pulsó el play. El video se reprodujo en un silencio sepulcral. La ausencia de sonido lo hacía aún más horrible, una pantomima de crueldad. La discusión en la cocina, mi negativa, el rostro de Beatriz contraído por la ira, su mano aferrando mi brazo. La llegada de Leonardo, su intervención torpe y cobarde. El forcejeo, el impulso y el estallido mudo del cristal. Inés detuvo la imagen en el cuadro más condenatorio, mi cuerpo en el aire, a punto de impactar, y los rostros de ellos dos, congelados en un instante de violencia y pasividad. El 15 de febrero, comenzó Inés, su voz resonando en la sala. La señora Aurora sufrió un accidente doméstico, o al menos, esa es la versión que ustedes han mantenido. Sin embargo, la tecnología moderna a veces tiene la mala costumbre de contar una historia diferente. El abogado de ellos balbuceó. Esto es una grabación ilegal, una violación de la privacidad. Ahorre sus argumentos para el juez, le cortó Inés. La cámara la instalaron sus clientes.
y el video ya ha sido admitido como prueba preliminar por la Fiscalía del Distrito, en el caso de agresión con agravantes contra un adulto mayor que hemos presentado esta mañana. La palabra fiscalía cayó como una bomba. El color abandonó por completo el rostro de Leonardo. Beatriz miró a su abogado con pánico puro. Pero eso es solo el aperitivo, continuó Inés, volviendo a la mesa. Fue el turno de don Ramiro. Abrió su maletín y sacó una pila de documentos que dejó caer sobre la mesa con un golpe sordo y autoritario. Durante el último año, dijo don Ramiro, su voz grave y pausada, han realizado ustedes no menos de 7 intentos documentados de acceder o tomar control de los activos de la señora Aurora, desde solicitudes fraudulentas a su fondo de pensiones hasta consultas con abogados sobre cómo declararla incapacitada legalmente. Todo ello mientras sistemáticamente desviaban su pensión mensual para pagar lujos personales, incluyendo la cuota de esa camioneta. Señaló con la cabeza hacia la ventana, en dirección al aparcamiento. Llamamos a eso un patrón de coacción económica y abuso de confianza. El fiscal lo llama estafa. Beatriz estaba hiperventilando. Eso es mentira. Nosotros cuidábamos de ella. No tenía nada. Ahí, dijo Inés con una sonrisa gélida, es donde cometen su error más fundamental. Sacó un último documento y lo deslizó por la mesa. Este es el estado de cuentas consolidado del fideicomiso privado Julián Sandoval, establecido en 1998. Como pueden ver, la única beneficiaria es Aurora Sandoval, y su valor actual de mercado es de $21.240.3.611 con 14 centavos. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, el silencio de un universo que se derrumba. El abogado miraba el papel como si fuera una serpiente. Leonardo parecía haber dejado de respirar. Y Beatriz, en sus ojos vi la secuencia completa de la aniquilación. Incredulidad, cálculo febril, rabia impotente y, finalmente, la comprensión total de que había apostado todo al caballo equivocado y lo había perdido. Fue entonces cuando hablé yo. Mi voz, tranquila y firme, llenó la sala. Querías mi casa, Beatriz, porque en tu pequeño mundo de apariencias era lo único de valor que yo poseía. Estabas tan ocupada mirando las paredes que nunca te molestaste en ver a la persona que vivía dentro. Me giré hacia mi hijo, y tú, Leonardo, te di mi vida, mis ahorros, la herencia de mi madre. Lo único que te pedí a cambio fue respeto, y no pudiste darme ni eso, no por maldad, sino por algo mucho peor, por debilidad. Inés se puso de pie, la jueza pronunciando la sentencia. No hay negociación, hay un acuerdo de rendición que van a firmar ahora mismo. Ceden la casa, renuncian a todo, aceptan la orden de alejamiento y la terapia, o prefieren que mi siguiente llamada sea al fiscal para decirle que proceda con el arresto. La elección es suya. Leonardo, sollozando, cogió el bolígrafo. Beatriz lo miró con un odio tan puro que helaba la sangre. Eres un inútil, siseó. Un cobarde inútil. El jaque mate estaba dado. Su reino de mentiras se había hecho cenizas. Firmaron. Con las manos temblorosas y la dignidad hecha jirones, firmaron cada página del acuerdo que Inés les puso delante. No hubo más palabras, solo el sonido áspero del bolígrafo sobre el papel, el sonido de su mundo desmoronándose. Cuando terminaron, salieron de la sala como autómatas, con la mirada perdida. Su abogado lo siguió, ya no como un aliado, sino como el enterrador que acompaña a un cortejo fúnebre. Desde el ventanal, los vi discutir acaloradamente en la acera antes de subirse a coches separados. Era el principio de su fin. En las semanas y meses que siguieron, las consecuencias cayeron sobre ellos con la precisión implacable de una demolición controlada. El divorcio fue rápido y amargo. Se culparon mutuamente de todo, desatando una guerra de reproches que sacó a la luz años de resentimiento y desprecio. Beatriz, despojada de la casa y sin acceso a la riqueza que creía tener al alcance de la mano, tuvo que enfrentarse a una realidad para la que no estaba preparada. Vendió sus joyas, su ropa de diseño,
su coche, se mudó a un pequeño apartamento en las afueras, un lugar que ella misma habría calificado de deplorable en su vida anterior. Sus amigas de la alta sociedad la abandonaron. Su mundo de apariencias se disolvió como el azúcar en el agua. Su castigo no fue la pobreza, sino la irrelevancia. Para Leonardo, la caída fue diferente, más interna pero igual de devastadora. Perdió su estatus, su familia y el último vestigio de la imagen que tenía de sí mismo. La terapia obligatoria lo forzó a mirarse en un espejo que no podía romper. Tuvo que confrontar su cobardía, su dependencia emocional, su complicidad en el abuso hacia su propia madre. Don Ramiro me contó que consiguió un trabajo modesto en otra ciudad, intentando reconstruir su vida desde los cimientos. Su castigo fue tener que vivir cada día con el peso de su traición. Yo, por mi parte, no sentí el júbilo de la victoria. No bailé sobre las ruinas de sus vidas. Lo que sentí fue una sensación de alivio profundo, como el que siente un paciente cuando le extirpan un tumor que lo estaba matando lentamente. Era la paz que sigue a una guerra necesaria. La casa, el epicentro de tanto dolor, volvió a mi nombre. Durante un tiempo, permaneció vacía, un monumento silencioso a una familia rota. No podía volver a vivir allí. Cada rincón guardaba el eco de una palabra cruel, de una mirada indiferente. Un día, reuní el valor para ir. Caminé por las habitaciones vacías, tocando los muebles cubiertos con sábanas blancas. Me detuve frente al nuevo ventanal que habían instalado. El cristal era perfecto, sin marcas, pero yo siempre vería la fractura. Fue allí, en esa sala silenciosa, donde decidí su destino. No la guardaría como un trofeo, la transformaría, la vendería y usaría cada céntimo de su valor para construir algo nuevo. El dinero manchado por la codicia se convertiría en semillas de esperanza. No se puede cambiar el pasado, pero se puede reescribir el futuro que nace de él. Hice una llamada a un agente inmobiliario esa misma tarde. Era el último cabo suelto. Estaba lista para empezar mi nueva vida. La venta de la casa, sumada a la fortuna que Julián me había dejado, me colocó en una posición que nunca había imaginado. Podría haberme retirado a una villa en la costa, viajado por el mundo, comprado lujos que nunca había soñado, pero la idea me dejaba un vacío inmenso. El dinero, por sí solo, no tenía sentido. Era una herramienta, y yo quería usarla para construir, no para consumir. Así nació la iniciativa Aurora. No fue una decisión repentina, sino una idea que fue creciendo en mi corazón durante mi mes de aislamiento. Pensé en todas las mujeres como yo, mujeres que han dedicado su vida a cuidar de otros, que han sacrificado sus sueños en el altar de la familia, solo para encontrarse en la vejez solas, invisibles, consideradas una carga, mujeres a las que les han arrebatado no solo sus bienes, sino su voz y su dignidad. Yo había tenido la suerte de tener un arma secreta, pero ¿cuántas otras no la tenían? Con la guía experta de Inés en lo legal y de don Ramiro en lo financiero, di forma al proyecto. No sería un asilo, ni una organización de caridad que repartiera limosnas. Sería un centro de empoderamiento, un lugar donde las mujeres mayores de 60 años pudieran renacer. Compramos un antiguo edificio de oficinas en el centro y lo remodelamos. La planta baja se convirtió en un centro de día con talleres de todo tipo, desde alfabetización digital y gestión financiera hasta clases de yoga, pintura y jardinería urbana en la azotea. Queríamos que volvieran a aprender, a crear, a conectar. Las dos plantas siguientes se convirtieron en apartamentos tutelados, pequeños refugios seguros y asequibles para mujeres que, como yo, se habían encontrado de repente sin hogar. Pero la joya de la corona era el tercer piso. Allí instalamos un despacho de asesoría legal y psicológica gratuita, dirigido por un equipo de mujeres profesionales, jóvenes y brillantes, que creían en nuestra causa. Ninguna mujer volvería a enfrentarse a un abuso sin tener una abogada como Inés Vargas de su lado. Mi rol en la fundación no era el de una mera fundadora que corta cintas. Me impliqué de lleno. Mi experiencia como enfermera jefe me había enseñado a gestionar, a organizar, pero sobre todo, a escuchar. Pasaba mis días allí, no en un despacho lujoso, sino en la recepción,
en los talleres, en la cafetería. Hablaba con las mujeres, escuchaba sus historias, que eran ecos de la mía. Recuerdo a Soledad, una mujer de casi 80 años, que llegó el primer día. Su hijo la había convencido para que le cediera su apartamento y a la semana siguiente la había internado en una residencia de baja calidad. Estaba rota, apagada. Mi vida se acabó, Aurora, me dijo. Le encontramos un lugar en nuestros apartamentos. Al principio, no salía de su habitación. Luego, empezó a bajar al taller de cerámica. Sus manos, artríticas y temblorosas, empezaron a modelar el barro. Un día, semanas después, me la encontré en el taller. Con una sonrisa que le iluminaba el rostro, me mostró una pequeña taza, imperfecta pero hermosa. Mire, me dijo, sus ojos brillando. Pensé que estas manos ya no servían para crear nada, solo para temblar, pero estaba equivocada. Todavía puedo hacer algo bello. Ese día comprendí que había encontrado mi verdadero propósito. No se trataba de mi venganza ni de mi dolor. Se trataba de la taza de soledad. Se trataba de demostrarle al mundo que la vejez no es un final, sino una oportunidad para crear una belleza diferente, una belleza forjada en las grietas de una vida vivida. La iniciativa Aurora no era mi legado, era el legado de todas nosotras. La vida se asentó en un ritmo tranquilo y lleno de propósito. El dolor del pasado no desapareció por completo, pero se transformó. Se convirtió en el combustible que alimentaba mi trabajo en la fundación, en la empatía que me permitía conectar con otras mujeres. Un día, llegó una carta, sin remitente, pero reconocí la caligrafía de Leonardo. La dejé sobre mi mesa durante una semana, una bomba de tiempo emocional. Finalmente la abrí. Era una confesión larga y dolorosa. Me hablaba de su terapia, de su vergüenza, de la lenta y ardua tarea de entender su propia cobardía. No te pido perdón, mamá, porque no lo merezco, concluía. Solo quería que supieras que estoy intentando cambiar. Guardé la carta, no respondí. Su camino era suyo. El mío, por fin, también era mío. Y en ese acto de no responder encontré mi propio perdón, el perdón hacia mí misma por haber permitido tanto por tanto tiempo. Mi relación con mi nieta Clara, sin embargo, floreció. En cuanto cumplió los 18, vino a buscarme. Era una joven brillante, sensible, con una claridad moral que su padre nunca tuvo. Se convirtió en una voluntaria habitual en la fundación, y nuestras tardes de conversación se convirtieron en mi mayor alegría. Hoy, varios años después de aquel invierno, estoy sentada en el balcón de mi apartamento. El sol de la tarde tiñe el cielo de tonos anaranjados y malvas. Clara está a mi lado, dibujando en su cuaderno. Me muestra su último boceto, un vitral complejo y lleno de colores. La profesora de arte dice que las líneas de plomo que unen los cristales son tan importantes como los cristales mismos, me dice. Dice que son las que le dan fuerza a la estructura y hacen que los colores resalten más. Miro sus palabras. Miro el dibujo, pienso en mi vida, en las fracturas, en las cicatrices. Ya no las veo como signos de debilidad, son mis líneas de plomo. Son las que me han dado mi fuerza actual, las que hacen que la luz, cuando finalmente entra, brille con más intensidad. Mi historia no es la historia de una venganza millonaria. Es la historia de una mujer que fue rota en 1000 pedazos y decidió no barrerlos debajo de la alfombra, sino recogerlos uno a uno y construir con ellos algo nuevo, algo más fuerte y mucho más hermoso. Mi legado no está en una cuenta bancaria, está en la taza de cerámica de Soledad, en la sonrisa de una mujer que consigue su primer trabajo a los 65, en la conversación tranquila con mi nieta mientras el sol se pone. Mi nombre es Aurora, y finalmente, después de una larga noche, he llegado a mi propio amanecer.